Latinoamericana tiene el gusto de continuar conversando con la profesora Adriana María Arpini a propósito de la historia de las ideas. Este sería entonces nuestro segundo encuentro. Por supuesto, agradeciendo muchísimo la presencia de la profesora Arpini en el día de hoy, agradeciendo la generosidad al compartir su trayectoria intelectual, sus percepciones sobre la filosofía latinoamericana, sus percepciones acerca de lo que significa el devenir mismo de la historia de las ideas y, por supuesto, la posibilidad de filosofar con nosotros desde la Argentina. En esa medida, reitero entonces la bienvenida a la profesora y quisiera empezar este segundo encuentro con la profesora Adriana preguntándole lo siguiente. Hay una crítica de Michel Foucault a la historia de las ideas que tuvo un eco muy importante en América Latina. Digamos, bastante conocido que gran parte de los últimos 30 años del siglo XX y de la entrada del siglo XXI hizo que los receptores de esa crítica Foucaultiana, de las denominadas filosofías postestructuralistas o postmodernas o filosofías de la diferencia francesa, cuestionaran la formulación de la historia de las ideas latinoamericanas. En ese orden de ideas, yo quisiera preguntarle cuál es su postura a propósito de ese menester de los críticos de la historia de las ideas desde los marcos teóricos Foucaultianos. Bien, bueno, antes que nada, buenos días. Sí, la pregunta es súper interesante y es una pregunta una cuestión que ha estado dando vueltas en el terreno de la historia de las ideas. Yo creo que casi que en forma simultánea se va a dar una crítica a la filosofía de la conciencia, tanto en Francia, en Europa en general, como también en América Latina. Y esa crítica comienza alrededor de los años 60 y tiene que ver con una disconformidad con el modo en que la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna basada en la noción de sujeto, en la noción de conciencia e incluso en la noción de la transparencia de la conciencia, se va a abocar al estudio de los problemas contemporáneos, sobre todo los problemas de la posguerra, ¿no? En Europa. Yo diría que hay como un cierto paralelismo en cómo se desarrollan estas cosas en Europa y en América Latina. Y para poner ejemplos de la misma época, contemporáneo a Foucault es todo el proceso que va a iniciar de América Latina, Arturo Royce, cuando él inicia lo que él ha llamado la ampliación metodológica para la historia de las ideas latinoamericanas. En el caso de Francia, tenemos ahí que la tensión se daba entre las filosofías de la vida por un lado y las filosofías del concepto por otro, y la insatisfacción con ese tipo de respuestas va a hacer que se produzca un desplazamiento hacia la problemática del lenguaje, hacia el terreno del discurso, de la discursividad. Algo semejante pasa entre nosotros en América Latina, ¿no? Solamente que acá la tensión es diferente. Para nosotros el problema ha sido y sigue siendo hasta la actualidad el problema de la autenticidad de nuestra filosofía en relación a la conformación de identidades, por una parte, y por otra parte también el cuestionamiento acerca de cuáles son las herramientas metodológicas, teórico-metodológicas con las cuales desarrollar esa historia de las ideas. Y justamente este tipo de cuestionamiento también va a provocar un desplazamiento hacia la problemática de las mediaciones y en particular hacia la problemática del lenguaje, que en esa época, en fines de los 50, 60 y 70, va a coincidir con
el auge que tienen los estudios literarios y en particular el boom de la literatura en América Latina. O sea que el desplazamiento no va a ser solamente al terreno del lenguaje, sino al modo en que en el lenguaje se asume la cotidianidad y el compromiso político. O sea, la preocupación me parece a mí, lo que es diferente entre nosotros y Francia, y en particular entre Roy y Foucault, es justamente esta problemática, ¿no? La cuestión de cómo asumir en los desarrollos de la filosofía y en particular de la historia de las ideas, el problema de la vida cotidiana, de la narración, de cómo nos narramos a nosotros mismos, ¿no? En la filosofía, porque el discurso filosófico es una forma de narrarnos a nosotros mismos. Y entonces, en el caso de Foucault, él va a proponer esta noción tan importante que aparece en la arqueología del saber, que es la noción de a priori histórico. Es decir, las condiciones de posibilidad para que un discurso emerja en un determinado momento, ¿no? ¿Cuál es el archivo desde el cual, dice Foucault, en determinado momento son posibles ciertos enunciados y otros no? En el caso de Roy, la problemática es semejante, aunque a diferencia de Foucault, que pretende hacer un análisis histórico liberado de antropologismos, dice Foucault, en el caso de Roy, él no va a renunciar a la noción de sujeto, solamente que se trata de un sujeto que no es el sujeto cartesiano, ni el kantiano, ni mucho menos el hegeliano, sino que es un sujeto de carne y huesos, ¿no? Es un sujeto concreto, un nosotros los latinoamericanos, va a decir Roy. Y ese nosotros los latinoamericanos lo expresa él también con una concepción del a priori, pero que en este caso no es un a priori histórico, estructural, sino un a priori antropológico. Ese a priori antropológico es un sujeto social, ¿no? Complejo, incluso contradictorio, que en determinados momentos se pone a sí mismo como valioso, emerge, digamos, se pone a sí mismo como valioso y considera valioso conocerse a sí mismo. Royce va a decir, bueno, esto es un recomienzo del filosofar. Un recomienzo del filosofar desde la propia subjetividad, ¿no? Entonces, me parece que los aportes de Foucault son sumamente importantes, indudablemente desde América Latina se ha leído muy profundamente a Foucault, pero siendo el contexto diferente para los que nos dedicamos a la historia de las ideas, siendo las contradicciones otro tipo de contradicciones, otro tipo de necesidades, la respuesta no se va a dar desde un planteamiento de la estructura histórico-social, sino que se va a dar desde un planteamiento de los sujetos concretos que tienen sus propias necesidades y buscan formas alternativas de resolución de los problemas, ¿no? Me parece que son dos cosas que se dan paralelamente, que hay intercambios, ¿no? Entre una y otra, pero que tienen sus diferencias que son fundamentales. Eso por una parte. Después, por supuesto, hay en América Latina los Foucaultianos, ¿no? Los Foucaultianos puros, digamos, ¿no? Que siguen al pie de la letra a Foucault. También eso es cierto. Sí, y justamente, digamos, desde ese prisma en particular de los Foucaultianos, o las recepciones de Foucault, hay dos lugares de enunciación que han tenido unos ecos muy importantes en América Latina, a propósito de la crítica en particular a la historia de las ideas. Uno de ellos, y ahí quisiera detenerme, es la denuncia que hace Santiago Castro Gómez en el famoso texto del filósofo colombiano, Crítica de la razón latinoamericana. Ahí Santiago señala lo siguiente y me permito, digamos, la lectura de un pequeño fragmento. Santiago señala, en lugar de asumir filosóficamente el problema de la vida, como propone Ortega, lo que hacen Gauss y Sea es concentrar sus esfuerzos en una tarea prefilosófica, como la historia de las ideas.
La labor preparatoria de construcción de archivo latinoamericanista se convirtió en un fin en sí mismo. El Ujú, proyecto de la filosofía latinoamericana en clave de la historia de las ideas nació muerto. ujú. Me parece una sentencia muy compleja. Y ahí quisiera yo preguntarle, ¿cree usted que la historia de las ideas no alcanza el umbral filosófico? Ujú, Que se hizo pasar lo prefilosófico por lo filosófico, como lo denuncia Santiago. ¿Cuál es su postura ujú, frente a ujú, ello? ujú. Bueno, sí, lo que dice Santiago Castro Gómez es muy fuerte, pero hay algunas cosas que observarle a esa afirmación. Por lo pronto, cuando Ortega y Gasset, incluso cuando Dilthey hablan de la vida, hay que preguntarse qué vida, cuál es la vida que para ellos constituye un problema. El mismo Gauss da una respuesta a este problema cuando le pregunta precisamente a Dilthey y a Ortega y Gasset si la vida de la que ellos hablan es su propia vida o si es un concepto abstracto de vida, que efectivamente lo es decir, es un concepto de vida, no su propia vida con sus propias contradicciones y demás. Eso por una parte, habría que ir observando eso por una parte. Por otra parte, el proyecto de Gauss y de SEA es un proyecto que es un poco más complejo de lo que sería una tarea prefilosófica. Si la tarea prefilosófica a la que se refiere Santiago Castro Gómez es la de la construcción del archivo, habría que decir también que en el proyecto, al menos en el proyecto gaussiano, eh, ese proyecto tiene tres momentos fundamentales. El primer momento, Gauss lo llama de invención de los documentos, que sería lo que Castro Gómez señala como la construcción del archivo, es decir, cuál es el punto de partida, sobre qué vamos a trabajar, cuáles son los objetos sobre los cuales vamos a trabajar. Eh, yo diría que, dado que la historia de las ideas es una disciplina joven en América Latina, es necesario construir el archivo. Hay muy poco archivo construido a pesar de los ya muchos años que lleva esta tarea, pero la construcción del archivo no es una tarea fácil. Hay cantidad de documentación que es necesario recuperar. Imagínate eh, las producciones, las manifestaciones, las experiencias de interpretación de la vida de los pueblos originarios o de las comunidades que no han dejado registro escrito, al menos bajo la forma de escritura que nosotros estamos más acostumbrados o que nos ha venido de Occidente. E incluso tampoco está suficientemente recuperado los archivos de la época colonial, ni aún los del presente. Es decir, hay todavía una tarea muy importante que hacer respecto de la producción del archivo. Y digo producción del archivo porque efectivamente no se trata simplemente de ir a buscar las cosas, sino que se trata de tomar decisiones que son filosóficas, que tienen que ver con la pertinencia o no de determinada documentación, de determinados monumentos, de determinadas manifestaciones, experiencias de la vida cotidiana, para ser consideradas como parte de ese archivo. Y eso es una decisión filosófica, qué es pertinente y qué no, cómo se elige el archivo, con qué criterios vamos a conformar ese archivo. La tarea de conformación del archivo exige un análisis, una reflexión de tipo filosófica previa. Y ahí ya estamos trabajando filosóficamente. Es decir, no es solo construir el archivo, sino tomar decisiones filosóficas respecto del archivo. Y eso no es nada, ese es solo el primer momento. El segundo momento, y en esto lo estamos siguiendo a Gauss, pero esto se complejiza mucho más en la actualidad, para Gauss el segundo momento era el análisis. Y el análisis no es una tarea para nada sencilla y es una tarea propiamente filosófica. ¿Qué quiere decir analizar? Analizar quiere decir o el análisis es un movimiento que tiene que ver con establecer relaciones. Relaciones de comparación, de semejanza, de diferencia, todo tipo de relaciones. Y exige el archivo una tarea que es propiamente filosófica y cuando se hace en relación con la mediación del lenguaje, implica
no solamente a la gramática, que por supuesto la implica, sino también a la semántica, a la pragmática, a todo lo que tiene que ver con el significado, con la significación de los documentos que se están analizando. E incluso la pregunta por el significado del significado, o sea que el problema es bastante complejo, bastante profundo, y que solamente se puede resolver en el nivel de la reflexión filosófica. No solamente eso, sino que además del análisis está el momento de la comprensión. Y el momento de la comprensión no es menor, filosóficamente hablando, sobre todo si se trata de comprender las formas de pensamiento, las ideas, el desarrollo de las ideas en América Latina. Porque hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que entre nosotros la comprensión del pasado, por supuesto comprender en este caso no significa perdonar, ni mucho menos olvidar, se trata de tomar en cuenta la propia historia, las contradicciones de nuestro pasado. Y en nuestro pasado, en el pasado de nuestra historia de las ideas, hay un hecho que es capital, que es la destrucción de Indias. El hecho de la destrucción de Indias es necesario comprender, hacernos cargo de eso y de las sucesivas destrucciones, incluso de la actual destrucción de Indias, ¿no? ¿Qué significó la destrucción de Indias? Significó originariamente todo lo que tiene que ver con la extracción de riquezas, la extracción de vida, la extracción de trabajo vivo, diría Dussel, ¿no? Y todo eso significó destrucción de una cultura, de las culturas existentes, e imposición de otras formas culturales. ¿Y cómo se dio eso? Y cuán complejo y barroco fue ese proceso, cuánto de resistencia tuvo. En fin, me parece que ahí hay mucho trabajo que hacer de análisis y de comprensión, y son trabajos propiamente filosóficos. Incluso podríamos hoy preguntarnos en qué condiciones o cuáles son las formas en que en nuestros días se produce la destrucción de Indias, ¿no? Porque es algo que sigue presente. En, en la estructura capitalista en la que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo del desarrollo del capitalismo, sigue habiendo una constante destrucción de Indias, que no es solamente de las Indias con las que se encontró Colón, con las que Colón creía haberse encontrado, sino que podríamos decir que a estas alturas es universal el proceso de destrucción, ¿no? ¿Cuáles son las Indias que hoy en día se están destruyendo bajo la forma esta de extracción de riquezas para la acumulación, en definitiva? Bueno, en fin, ese tipo de preguntas que a mí me parece requieren de esfuerzos importantes de la filosofía, que no son para nada prefilosóficas, son propiamente filosóficas. Y el tercer momento, decía Gauss, es la articulación de la historia. ¿Cómo vamos a hacer para establecer diferencias, etapas en nuestra propia historia de las ideas? ¿Qué decisiones tenemos que tomar a propósito de eso? Y en ese momento es cuando el propio Gauss va a hablar del imperialismo de las categorías, ¿no? Cómo al utilizar ciertas categorías, que son las categorías de la historia universal, en un intento de periodizar nuestra propia historia de las ideas, en realidad lo que estamos haciendo es trabajando con categorías que no son ajenas, que no son propias del terreno de la historia de las ideas. Entonces ahí también hay que tomar decisiones filosóficas que tienen que ver con las categorías que vamos a utilizar para hacer nuestras propias periodizaciones. Bueno, yo creo que todos esos son momentos que exceden lo prefilosófico. Es más, ¿con qué criterio se diferencia lo filosófico de lo prefilosófico? ¿Mm? Eso que Santiago Castro Gómez llama prefilosófico no es ya una forma del quehacer filosófico. En fin, me parece que
que ahí tenemos algo bastante interesante que hacer y algunas respuestas que dar. Intentando seguir jalando un hilito nomás a propósito de la, de la generosa explicación y apreciación que usted da. Eh, la pregunta es, a propósito del archivo, ¿qué es susceptible de ser archivo en América Latina, digamos? Que ese es uno de los elementos de campo de combate más difíciles con los puristas de la filosofía, y es para algunos, digamos, la filosofía se reduce a una construcción de textos clásicos donde lo que se requiere es ser exégeta sobre el apartado A, B, C, D de determinado autor, y que pareciese ser que la historia de las ideas vivifica algo distinto, y es intentar acercarse a las creaciones humanas susceptibles de ser interpretadas y de ser interpeladas por la filosofía. ¿Qué sería entonces digno de ser llamado a constituir el archivo en el marco de la historia de las ideas? Bueno, ahí tenemos que decir que esa tarea de exégesis filosófica es una tarea que siempre es necesaria para cualquier tipo de archivo, ¿no? Pero no es lo único. La hermenéutica, la hermenéutica del texto implica que también tomemos decisiones acerca de lo que es un texto. ¿Qué es un texto y cómo se construye un texto? Entendiendo que el texto es siempre una mediación, ¿cierto? Y que como mediación, sabemos que todas las mediaciones son antibológicas, ¿no? Y entonces que tanto pueden contribuir positiva como negativamente en relación con aquello que estamos buscando. Y es necesario entonces una ampliación de la noción de texto. ¿Qué cosas pueden ser un texto? No solamente los textos escritos, obviamente, sino cualquier cosa que pueda ser leída, cualquier cosa que signifique, ¿no? Un mapa, la disposición de los edificios en una ciudad, un quipus, en fin, cualquier cosa que pueda significar, que signifique, hasta la forma de vestirse, etcétera, puede ser considerada como un texto, ¿no? Y cualquiera de esas cosas significantes pueden ser leídas filosóficamente. En el caso de América Latina, ¿cuáles son los textos que nosotros vamos a considerar como la base de la producción de nuestras ideas? Bueno, todas esas cosas que he dicho, pero quisiera acá rescatar también una obra monumental, que es la que ha llevado a cabo la Biblioteca Ayacucho desde que fue creada hace bastantes años, ya como 50 años por lo menos, y que ha reunido los textos más importantes de la producción latinoamericana en general, y no solamente textos filosóficos, ¿no? Sino todo tipo de textos que pueden ser leídos filosóficamente. O sea, la labor de la Biblioteca Ayacucho en ese sentido ha sido sumamente importante. Pero no es la única alternativa de textos que tenemos, ¿no? Como decía, cuando se trata de trabajar sobre comunidades que a lo mejor no han dejado cosas escritas, pero sí han dejado otro tipo de testimonios, también esos hay que leerlos como textos filosóficos, ¿no? Entonces, tenemos una labor bastante importante por delante. Y en ese sentido, vale la pena también recuperar la noción, desde cierta perspectiva, la noción de autor, ¿no? Porque si nos preguntamos cuándo un texto se convierte en texto, ¿no? Así, en este sentido amplio que hemos dicho del texto, y se convierte en texto en el encuentro del destinatario con el destinador del texto a propósito de la materialidad del texto, ¿no? Es decir, es una construcción conjunta. Es una construcción en donde participa el que produjo el texto y lo produjo a partir de todos los diálogos que él tenía con otros textos de su propia época y anteriores, y ese diálogo se completa con la intervención que el historiador, nosotros cuando
nos ponemos en contacto con el texto, dialogamos con ese texto, pero lo hacemos también a partir de todos los diálogos que nosotros tenemos con los textos de nuestra propia época y anteriores a nuestra época. Es decir, que en el texto que nosotros estamos trabajando, vamos a encontrarnos con una multitud. Estamos en diálogo con una multitud de gentes, ¿no? Ahí. Y entonces en ese diálogo es que definitivamente se construye el texto. Entonces, cuando necesitamos también una noción nueva de autor del texto, una nueva noción de autor del texto, ¿no? ¿Quién es, cómo se produce el texto, en qué momento, quiénes lo producen? En fin, ahí hay todo también es un momento de toma de decisiones teóricas y prácticas para hacer el análisis filosófico de los textos, ¿no? No sé si con eso respondo tu inquietud. No, por supuesto que sí. Eh, ahí habíamos enunciado que había dos críticas que habían tenido eco en América Latina, una la de Santiago, y quisiera pasar a la siguiente, que es la del profesor Elías Palti. Elías Palti estableció una denuncia a la historia de las ideas para realizar, digamos, un desplazamiento a lo que él denomina historia intelectual y que resulta para él mucho más satisfactorio hablar de historia intelectual que pensar una historia de las ideas. La denuncia parece ser contundente porque señala lo siguiente y me permito citarlo. Los autores locales no han realizado ningún aporte de importancia al pensamiento universal. Lo único que volvería relevante el estudio de la historia de las ideas locales sería el análisis de cómo los modelos europeos, una vez trasladados a la realidad como la latinoamericana, que no resultaría adecuada a sus postulados, sufrieron una serie de refracciones, introduciéndose así en los principios que eran extraños e incluso muchas veces incompatibles con los mismos. Aquí, profesor Arpini, quisiera oír su postura sobre dicho desplazamiento que él propone. Esto es pasar ya no de la historia de las ideas, sino de la historia intelectual, a propósito de la idea de que América Latina finalmente no ha aportado nada al gran pensamiento universal. Bien. Bueno, para empezar yo quisiera decir que las críticas que hace Santiago Castro Gómez son interesantes y la posibilidad de dar respuesta o de pensar a partir de esas críticas es sumamente valiosa. Y no me parece que sea lo mismo con Elías Palti. Voy a decir algo que va a incomodar, pero justamente, me parece que es muy cómoda la posición de Palti. Es muy fácil deslindarse, desligarse, no ya de los antropologismos, sino de todas las contradicciones que implica trabajar sobre las ideas como ideas vivas que surgen de contradicciones concretas. Él desplaza eso hacia la dimensión intelectual, hacia el modo como han sido recepcionadas las ideas de Europa en América y si ha habido alguna transformación o no. Es una forma bastante cómoda de trabajar con las ideas. Elude compromisos, desde mi punto de vista, ¿no? Elude compromisos, porque justamente si nosotros pensamos en nuestros pensadores, en nuestros ensayistas, en nuestros hombres de letras, que al mismo tiempo han sido, han participado activamente en la vida política, en la vida práctica de sus comunidades, sus escritos están siempre comprometidos con determinadas realidades, están siempre inscriptos en contradicciones. Y el análisis de esos textos requiere la comprensión de esas contradicciones y además requiere la comprensión de nuestras propias contradicciones, ¿no? Para poder abordar aquellas otras contradicciones. Si yo me dedico simplemente a ver de qué manera ha sido recibida una idea y cómo eventualmente se ha transformado en función de, qué sé yo, de alguna circunstancia de tiempo y lugar,
Es una tarea que sí, es legítima, se puede hacer, pero es también muy cómoda. Creo yo que es una forma de eludir el compromiso que está implícito en la historia de las ideas, porque la historia de las ideas no solamente trabaja con ideas, sino que exige también un compromiso respecto de esas ideas y del modo de trabajar con esas ideas, ¿no? En fin, o sea, afecta al sujeto que realiza la historia de las ideas. Y me parece que el modo de trabajar que propone Palti desafecta, digamos, ¿no? De ese compromiso. En fin. No, me Es parece, un posicionamiento, ¿no? me parece Podemos... extraordinario, extraordinario el asunto de tomar postura frente a eh, determinadas ideas filosóficas. Pero, digamos, escuchándola, yo quisiera preguntarle es, ¿usted cree uno de los elementos y de los lugares parece ser comunes del pensamiento latinoamericano? Es decir, la filosofía latinoamericana esencialmente es política, bueno, idea también que venía de Alberti, etcétera. ¿Cree usted esencialmente que la filosofía latinoamericana, digamos, como eje fundamental es política, que no podríamos pensar una filosofía latinoamericana sin un compromiso político? O ampliémoslo un poquito más, digamos, sin un compromiso ético en particular. Yo hablaría más bien de filosofía práctica, para no reducirlo solo a la ética o a la política, porque ahí también va involucrado todo lo que de práctica tiene la filosofía. Tomar decisiones epistemológicas es una práctica. Transmitir el conocimiento filosófico es una práctica, ¿no? Vinculada a la educación, a la pedagogía. Me parece que el concepto es más amplio de que simplemente de la filosofía política o de la ética, y hay que ver también de qué niveles de la ética se trata. Es decir, a mí me parece que el compromiso es un compromiso con la filosofía práctica, y en ese sentido sí diría que nuestra historia de las ideas, o quienes han trabajado, quienes han escrito desde América Latina, quienes han producido ideas desde América Latina, lo han hecho siempre a partir de un cierto compromiso práctico, ¿no? Con la educación, con la producción de conocimiento, con la política, con la ética, incluso con la religión, en fin, siempre desde un posicionamiento práctico, aunque no exclusivamente, porque también tenemos grandes teóricos, ¿no? Ahí también está involucrada la metafísica, la lógica. Ahí me acuerdo, por ejemplo, de Vaz Ferreira y su famoso trabajo sobre el silogismo de resolución práctica, ¿no? Son silogismos que no se resuelven lógicamente, sino prácticamente. Es decir, exigen una intervención sobre la realidad. O Miro Quesada y sus estudios a propósito de la lógica y demás, Sí, es cierto. totalmente. Sí. Quisiera que nos fuéramos desplazando ya no al ámbito Foucaultiano, sino uno de los lugares que ha permitido enriquecer el pensamiento latinoamericano, sin lugar a dudas, fue la emergencia de los estudios decoloniales. Uh-huh. Con los fundamentos de Aníbal Quijano y todo el desarrollo del grupo Modernidad Colonialidad, con Catherine Walsh, Uh-huh. con Walter Mignolo, con Nelson Maldonado Torres, digamos, con este cúmulo de teóricos en particular. Pues gran parte del pensamiento latinoamericano, por supuesto, se enriqueció, pero también movió presupuestos y estableció diálogos. En esa medida, yo quisiera preguntarle cómo cree usted que ha impactado o enriquecido o afectado la Uh-huh. emergencia de los estudios decoloniales a la historia de las ideas en particular. Uh-huh. Sí, yo creo que es un diálogo muy importante el que se abre con esos posicionamientos. Pero desde la perspectiva de la historia de las ideas, bueno, uno de los problemas que se plantea actualmente y sobre el cual tenemos muchos diálogos abiertos es acerca de la denominación,
¿cómo lo vamos a denominar? Colonialidad, decolonialidad, poscolonialidad, ¿no? ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Cuántas variantes hay? Ese diálogo ya me parece que es suficientemente importante porque supone tomar decisiones epistemológicas. Pero desde una mirada menos complicada, digamos, pero no menos importante, y desde la historia de las ideas, yo diría que podríamos señalar hitos. Por ejemplo, José Martí en Nuestra América dice aquella famosa frase, la colonia siguió viviendo en la República. ¿Qué es eso? ¿Colonialidad, decolonialidad, poscolonialidad? Aimé Césaire escribe el famoso discurso sobre la colonialidad, que es un ajuste de cuentas con Europa, ¿no? Ahí dice, una sociedad que no sabe resolver sus propias contradicciones es una sociedad en decadencia. Terrible la afirmación, ¿no? ¿Y eso qué es? Es colonialidad, decolonialidad, poscolonialidad, o sea, ¿cómo lo vamos a ubicar? En fin, a mí me parece que la discusión en torno de esto es muy interesante, pero yo me circunscribiría, yo creo, y esta es mi posición personal, que el que logra sistematizar la cuestión de una manera muy interesante es precisamente Aníbal Quijano. ¿No? Cuando él habla acerca de la colonialidad de América Latina, y cómo hace un señalamiento muy importante, que es la construcción moderna de la noción de raza para distribuir las personas y las tareas, ¿no? El trabajo, para la distribución del trabajo, e incluso él mismo dice, bueno, no solamente se trata de la raza y la racialización, sino también que aparece aquí el tema del género. Lo nombra, lo menciona, no profundiza en eso, pero a partir de los estudios de Quijano, las feministas latinoamericanas han hecho aportes muy importantes respecto de la problemática del género, ¿no? Y entonces, sí creo que es un tema al que hay que prestarle mucha atención, que no puede eludirse en la historia de las ideas, pero también me parece en este caso que hay que darle más amplitud que la que le han dado los estudios decoloniales, ¿no? La historia es más larga, la historia del problema de la colonialidad es una historia que atraviesa toda América Latina y atraviesa todo el quehacer filosófico de América Latina, toda la actividad intelectual de América Latina y por supuesto la actividad de la historia de las ideas. No lo podemos eludir, hay que ver de qué manera lo trabajamos en cada situación en particular, ¿no? Sí, no es lo mismo asumir el problema de la colonialidad para trabajar temas de eh, los pueblos originarios, para trabajar temas de la primera etapa de la colonización o para trabajar temas acerca de las formas actuales de colonización. El mismo Mariátegui, ¿no? En los 7 ensayos trabaja la problemática de la colonización, no solamente respecto del problema del indio y de la tierra, sino también respecto del problema de la literatura y de la educación. No, me parece que es una cuestión a la que hay que prestarle atención y que el diálogo con este grupo de intelectuales decoloniales es un diálogo que puede ser sumamente enriquecedor para ambos. Para ellos y para la historia de las ideas, por supuesto. Ese punto de partida de los teóricos decoloniales, según el cual la modernidad, la colonialidad es constitutiva de la modernidad, implica una manera, un encuentro con la historia de las ideas, o implica un carácter reduccionista de creer que el problema fundante es la modernidad. Digamos, ¿cuál sería ese diálogo con la historia de las ideas allí? A propósito de la modernidad. Ah, qué interesante la pregunta. Qué interesante la pregunta. Sí. A mí me parece que cuando hablamos de la historia de las ideas latinoamericanas, indo-iberoamericanas, en fin, como las queremos llamar, no podemos eludir el problema de la modernidad. Y el problema de la modernidad
sí es el problema de la colonialidad también para nosotros. ¿Mm? Porque desde 1492 se construye una forma, ¿no? Se construye a partir de la destrucción, como decíamos antes, una forma de habitar, que es una forma colonial de habitar, y esa forma colonial de habitar se ha ido transformando, no ha desaparecido por completo hasta el presente, ¿no? Entonces tenemos que lidiar con esta cuestión permanentemente. ¿Mm? Y es lidiar con la cuestión de la colonialidad, lidiar con la cuestión de la modernidad y de las formas que va adquiriendo la modernidad, que por otra parte son también las formas que va adquiriendo el capitalismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también podríamos decir, no es un problema solo nuestro, de América Latina, sino que es un problema más abarcativo, un problema mundial. Digamos que para seguir caminando sobre estas reflexiones, resulta evidente que la historia de las ideas, digamos, pese a lograr discernir los problemas de identidad, autenticidad, dominación, dependencia, eurocentrismo, de la denuncia de las violencias epistémicas, políticas, digamos que resultaría prolijo enunciar cada una en este espacio. Sí hay una deuda histórica en particular de la historia de las ideas con las mujeres, puesto que al parecer los cultores, los sujetos que las crean, las producen, las reproducen, los que han reflexionado sobre este particular, parece ser que son en su gran mayoría hombres y, digamos, son ellos los que casi siempre brillan cada vez que se habla de este asunto. ¿Qué piensa usted sobre este particular, sobre la deuda con las mujeres y si existen aportes del feminismo a la historia de las ideas? Es decir, si el feminismo logra iluminar un espacio que había quedado abandonado en el marco de la historia de las ideas. Bueno, las dos cosas. Primero pondría yo algunos cuestionamientos al hablar de deuda. Porque pareciera que cuando se habla de deuda hay alguien que debe y alguien que es acreedor. Y bueno, eso no me resulta demasiado fácil de procesar. Victorio Campo, ¿no?, decía, por los años 30, que la intelectualidad en la Argentina, se refería a ella en particular, pero extensivo a América Latina, se había construido a partir del monólogo masculino. Era un monólogo masculino en la medida en que no solamente prevalecían los varones, sino que también cuando las mujeres querían hablar lo hacían como si fueran varones, ¿no?, apelando a la misma forma en que hablan los varones. Entonces era un monólogo masculino. No obstante eso, si uno empieza a mirar con un poco de cuidado, vamos a ir encontrando muchísimas mujeres que han participado en los debates y en los diálogos y han tomado posición. El problema es que no han tenido la misma prensa que los varones, para decirlo de una manera fácil de entender. ¿Cierto? No han tenido prensa, pero hay muchísimas mujeres. Se podría hacer la historia de las mujeres que en América Latina han tenido voz, han tenido y han sido escritoras y han producido y tienen puntos de vista sobre la realidad. Y no solamente puntos de vista en el registro de lo que sería una expresión masculina, sino en registro propio, en un registro que tiene que ver con el modo de hablar y el modo de decir y los temas que importan desde una perspectiva femenina. Las feministas han hecho contribuciones muy importantes y en particular me gustaría a mí rescatar los aportes del feminismo comunitario, de los feminismos comunitarios latinoamericanos, que en buena medida han sido los que han llevado adelante muchas de las luchas
por la sobrevivencia en América Latina, ¿no? En el sentido de que, lo podríamos decir con una metáfora, la metáfora del cuidado de la semilla para la nueva siembra, ¿no? Eso ha sido siempre una tarea más bien femenina. El cuidado de la semilla para la nueva siembra. Me parece que eso es, como metáfora, se aplica a, a los acontecimientos que han habido en América, a los acontecimientos, a toda nuestra historia, a los acontecimientos importantes de América Latina, donde el protagonismo de las mujeres ha sido muy valioso, pero muchas veces invisibilizado frente al protagonismo, o se les ha dado más protagonismo a los varones. Y ahí hay una cosa que es importante reconocer. Más temprano hablábamos acerca de que la importancia que había tenido la expresión de la vida cotidiana en la historia de nuestras ideas, ¿no? Cómo se construye a partir de la vida cotidiana. Y efectivamente, la vida cotidiana, si es el ámbito de la reproducción de la vida, es donde primero impactan las contradicciones sociales e históricas, y es donde también se van a dar las primeras respuestas a esas contradicciones. Y ese es un mundo que tradicionalmente, el mundo de la reproducción, ha sido relegado ha sido dejado en manos de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, dice Ángel Heller, si no hay reproducción del particular, tampoco hay historia, ¿no? El germen de la historia está en los modos de reproducción del particular, en los modos de reproducción de la vida, es decir, de cómo se cuidan las semillas para la nueva siembra. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso todo el trabajo que en las últimas décadas se ha dado respecto de la recuperación del lugar de las mujeres en la vida intelectual, en la vida social y en la vida política, ¿no? Yo en particular me puse a revisar, cuando hablamos, fíjate, cuando hablamos de filosofía de la liberación o cuando se menciona la filosofía de la liberación en cualquiera de los textos que vos veas sobre filosofía de la liberación, la lista es siempre de varones, ¿no? Dussel, Roy, Ceruti, qué sé yo, todos esos son todos varones. Entonces me puse a ver en las producciones, en la revista de Filosofía Latinoamericana, si aparecían las mujeres, y resulta que sí, que aparecen, y hay muchas mujeres, y escriben cosas interesantísimas, pero no son nombradas en el elenco de la filosofía latinoamericana. Por eso digo que tienen poca prensa. ¿No? No son nombradas, se nombran a los varones y no se nombran a las mujeres. Bueno, y así sucesivamente, con un montón de otros problemas donde pasa exactamente lo mismo. Entonces, es una deuda en el sentido de que todos los que hacemos historia de las ideas tenemos que fijarnos un poquito más en eso, ¿no? Que no lo hemos hecho hasta ahora. En ese sentido podría ser una deuda. Pero no es una deuda en otro sentido, en el sentido en que son las propias mujeres las que tienen que revertir, somos las propias mujeres las que tenemos que revertir esa situación, ¿no? Y generar los espacios desde donde podamos tener una voz que sea escuchada y tenga la misma prensa que la de los varones o más. No, completamente de acuerdo. Y justo creo que sí hay una deuda en el sentido de necesitamos reconocer los aportes en particular de las mujeres al pensamiento latinoamericano. Sí, los aportes la forma de ver, el tipo de mirada sobre esos problemas, e incluso la forma de construir los problemas desde la mirada de las mujeres, de la mirada feminista, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Y hay cosas interesantísimas que se están haciendo en esa línea. Bueno, sigamos caminando. Quisiera desplazarla a algo un poquito más personal y hablemos un poquito de su alma mater, de la Universidad Nacional del Cuyo.
especialmente del movimiento filosófico en Mendoza, que tuvo dos grandes momentos. El primero pareciese ser en 1949, con la famosa celebración del primer Congreso Internacional de Filosofía, y el segundo podría situarse en la participación de los filósofos y las filósofas mendocinos y mendocinas, yo no sé si el gentilicio en femenino esté bien usado, si no me excuso, en las discusiones filosóficas sobre la filosofía de la liberación en América Latina. Es decir, ese ha sido un lugar en el que ha vivido con fuerza el pensamiento latinoamericano. Por supuesto, cada vez que uno habla de ese lugar, es indudable no mencionar a Dussel, no mencionar a Roy, no mencionar a Ceruti. Quisiera que nos contara un poquito en extenso el devenir filosófico de esa alma mater, de esos momentos de enunciación de la filosofía. Bueno, estamos hablando al hablar de alma mater, estamos hablando de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular, en este caso, de la Facultad de Filosofía y Letras, que la Facultad de Filosofía y Letras se creó junto con la Universidad Nacional de Cuyo en el año 39. Eso no quiere decir que no haya habido expresiones filosóficas y desarrollos de la filosofía antes de esa fecha. En esa fecha podríamos fijar nosotros la institucionalización de la filosofía en Mendoza. ¿Sí? Cómo aparece una carrera de filosofía, ¿no? Un instituto de filosofía, textos de filosofía, revistas de filosofía, en fin, una institucionalización de la filosofía es lo que Francisco Romero llama la normalización filosófica, ¿no? Cuando la filosofía se institucionaliza. Y esa institucionalización de la filosofía tuvo un momento muy importante en el año 49, cuando para celebrar los 10 primeros años de existencia de la Facultad de Filosofía y Letras, se piensa en la organización de un Congreso Nacional de Filosofía. No estuvo exento de debates la organización de ese congreso. El mismo Francisco Romero no estuvo de acuerdo con participar en ese congreso y de hecho no participó, e incluso intentó convencer a otros internacionalmente de que no participaran por las diferencias políticas que tenía con quienes en ese momento gobernaban el país. En fin, de todas esas cosas hubo en la organización del Congreso, o sea, tensiones políticas, ¿no? Y tensiones, posicionamientos teóricos diferentes, en fin. De todas maneras, el Congreso fue muy importante y a pesar de que Francisco Romero no lo apoyaba, en ese Congreso se hizo visible lo que él llamaba normalidad filosófica, ¿no? Se hizo visible porque fue un evento filosófico importante en la posguerra, además, lo cual permitió el encuentro de filósofos que no se habían podido encontrar antes de todo el mundo, ¿no? Porque no fue solo nacional, fue internacional, vino gente de muchas partes del mundo. Y entonces fue un encuentro muy importante de filosofía donde se debatieron las líneas más importantes del pensamiento filosófico del momento que se sintetizaban en, por un lado, el tomismo y el neotomismo y por otro lado, todas las vertientes del existencialismo y aún de la fenomenología e incluso del vitalismo. Y en la que participaron, bueno, por supuesto, un número muy importante de filósofos argentinos, de América Latina y del mundo. En ese sentido fue muy importante el Congreso del 49 y fue una expresión, diría yo, de la normalización filosófica en la Argentina, no solamente en Mendoza, sino en la Argentina en particular. Pero casi inmediatamente después empezaron los cuestionamientos a esa forma de entender el quehacer filosófico, ¿no? Porque la normalización filosófica suponía que nuestro quehacer filosófico se había puesto al día respecto del quehacer filosófico principalmente europeo, de los centros productores de filosofía más importantes, ¿no? Entonces eso empezó a ser casi inmediatamente cuestionado. ¿Y qué pasa con nuestra propia filosofía? ¿Cómo pensar desde nosotros mismos? En fin, etcétera. Y eso va a dar lugar a todas las reacciones frente a esa
criterio de normalidad filosófica, y que van a tener distintas expresiones hasta que en la emergencia, digamos así, social, política e intelectual de los años, de fines de los 60 y principios de los 70, surge el movimiento de la filosofía latinoamericana de la liberación. La expresión liberación significa no solamente liberación de ciertas estructuras socioeconómico-políticas, sino también de ciertas estructuras mentales, intelectuales, respecto del modo de hacer filosofía en América Latina, ¿no? Entonces, uno de los temas que se pone ahí en discusión muy fuertemente es la función social de la filosofía en América Latina, ¿no? Y a ese cuestionamiento van a responder, por supuesto, un número muy importante de filósofos que se nuclean en reuniones periódicas, que la primera de ellas se va a hacer en el año 70, en 1970, convocada por el Departamento de Filosofía, el Instituto de Filosofía de la Universidad de El Salvador, y bueno, y se van a replicar en otras reuniones. Van a ser una serie de reuniones que se dan entre el 70 y el 75 aproximadamente, las últimas ya en plena dictadura y con riesgo de vida de los que ahí se reunían, y que van a dar lugar a todo ese movimiento de la filosofía latinoamericana de la liberación, que hay que entenderlo como un movimiento, donde hay una pluralidad de voces y de posicionamientos diferentes. Aunque se lo suele identificar al movimiento con la filosofía, con los desarrollos filosóficos de Enrique Dussel, y probablemente sea uno de los más fuertes, y además es quien se apropió del nombre filosofía de la liberación, digamos. Sin embargo, el movimiento es mucho más vasto, tiene muchas otras expresiones, muchas contradicciones internas, en fin, vale la pena dedicarle un tiempo al estudio de esa filosofía. Horacio lo hizo, Horacio Ceruti Gulbert fue uno de los primeros en discutir acerca de qué significaba la filosofía latinoamericana de la liberación, ¿no? Pero bueno, es una primera crítica. Yo creo que es posible dar continuidad a esa labor crítica y dar continuidad no solamente a la labor crítica, sino a la labor de conocimiento y de análisis de los distintos posicionamientos frente a la filosofía latinoamericana, frente a eso que se suele abarcar, digamos, con el título Filosofía Latinoamericana de la Liberación. Sí, y ahí también, como te decía recién, estamos hablando de nombres de varones, y sin embargo hay mujeres que también ahí participan de manera muy importante, ¿no? Así que hay que tener en cuenta todo eso. No sé, Adriana, si usted ha hecho un barrido sobre los aportes de las pensadoras, de las filósofas a ese movimiento de la filosofía de la liberación, si se pudiera enunciar algo, algunos nombres en ese momento, o la forma como lo miraban, o si eso todavía, digamos, está por explorar en el marco del pensamiento latinoamericano. Bueno, yo empecé a hacer una tarea en ese sentido que puede ser incipiente, digamos, rastreando a las mujeres que han participado de esa publicación que te comentaba, de la filosofía latinoamericana de la liberación. Y ahí me encontré con algunas sorpresas, como por ejemplo, encontré que de qué manera interpretaban textos clásicos de nuestra filosofía, como los de Vasconcelos, por ejemplo, filósofas mexicanas, o cómo trataban de encontrar un sentido liberacionista a la filosofía analítica, que por esas épocas se desarrollaba muy fuertemente en México, también en la Argentina. O más original todavía, cómo incorporar la problemática de la vida cotidiana y qué significaba la vida cotidiana en el contexto de la liberación. Y todas esas cosas eran planteadas principalmente por mujeres, eran los planteos de las mujeres en esa revista de filosofía latinoamericana, ¿no? Así que bueno, nombres hay muchos, en este momento no me los acuerdo todos, pero por ejemplo,
Una de las filósofas mendocinas que participa con sus escritos de ese movimiento es Norma Fósforo. Y ella trabaja justamente la problemática de la vida cotidiana, desde una perspectiva ética, ¿no? Ella había sido Enrique Dussel, ¿no? Pero todos conocen a Enrique Dussel y casi nadie la conoce a Norma Fósforo. Y ese es el problema que se da con muchas de estas mujeres. ¿Mm? Todos Bien, conocen a Leopoldo Sea, pero casi nadie a María Elena Rodríguez, que también participa de la revista y da un panorama acerca de las diferencias entre el desarrollo de las ideas en el norte y en América Latina. Es decir, en el norte me refiero a América, México y la zona norte, y el cono sur. En fin. mire usted que ahí hay un proyecto que sería muy bonito con el tiempo, ojalá mediano, que esta Biblioteca Colombiana de Filosofía que tenemos en la Universidad de Santo Tomás pudiera rescatar ese tipo de cosas en una antología de textos sobre mujeres en América Latina. Sería un proyecto lindo. Bien lindo. Sí. Así que seguramente esta entrevista me interpelará a seguirle molestando, pero ahí hay un proyecto bonito. Sí. Quisiera que... Bueno, yo te cuento que acá en nuestro grupo de trabajo hay algunas personas, algunas chicas, algunas filósofas jóvenes, a quienes he tenido el honor de dirigirles sus tesis, que están trabajando en esa línea. Y están descubriendo y poniendo sobre la mesa, digamos, cuestiones interesantísimas vinculadas a la historia de las ideas y al desarrollo de la filosofía latinoamericana desde las mujeres, ¿no? Así que sí, me encantaría que pudiéramos hacer algo de eso que vos estás diciendo, un proyecto de esa naturaleza. Sí, yo creo que sería importante, sería pertinente para el continente, para ambas universidades, pero sobre todo para ampliar la perspectiva filosófica en América Latina. Así que bueno, seguramente hablaremos sobre ello. Quisiera que nos detuviéramos un momento en Arturo Roig, quien fue su maestro, una figura pues absolutamente monumental en términos del pensamiento latinoamericano, eh, que cuando nos encontramos por vez primera, yo le decía a usted que finalmente Roig fue también cercano aquí en particular a la Santo Tomás y que muchos de los textos que se publican con el sello USTA de nosotros. Y quisiera que usted, que vivió, digamos, la experiencia filosófica de él de primera mano, nos contara cuáles serían los principales aportes de Roig a la historia de las ideas. Ujú. Bueno, tengo que decir primero que nada que cuando yo era estudiante de filosofía fui alumna de Arturo Roig, también de Enrique Dussel, y fui compañera, aunque no del mismo curso, porque él iba más adelantado, de Horacio Ceruti. O sea que conozco de primera mano cómo fue todo aquel movimiento, digamos. Pero en Entonces, particular, hablemos de todos. Entonces, ¿cómo? hablemos de... Entonces, permítame ampliar la pregunta y es, ¿cuál cree usted que serían los aportes, viviendo de primera mano, de Roig y de Dussel en particular? Dos figuras, digamos, importantes. Bueno, me voy a concentrar primero en los aportes de Arturo Roig. Eh, Cuando él fue el director de mi tesis de licenciatura, que es la tesis para obtener el grado en filosofía, ¿no? De licenciado en filosofía. Yo trabajé en esa tesis sobre la obra de Augusto Salazar Bonde. Y fue justo en el momento en que comenzó el éxodo de los filósofos acá en la Argentina, con la llegada al poder de la dictadura militar. Entonces, todos ellos partieron al exilio, ¿no? Ya desde el año 74, 75
Todos ellos partieron al exilio. En ese entonces, Arturo Roig estaba trabajando, no solamente, él venía trabajando filosofía antigua y había creado en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía, la primera cátedra, el primer seminario que hubo de pensamiento latinoamericano. El primer seminario que hubo en la Argentina. No sé si a nivel latinoamericano, pero por lo menos en la Argentina fue el primer lugar donde apareció el estudio del pensamiento latinoamericano con entidad propia, ¿no? Bueno, por supuesto, ese trabajo quedó inconcluso, casi recién iniciado, porque tuvo que partir al exilio. Él se exilió primero en México y luego en Ecuador, donde hizo una labor muy, muy importante de puesta en valor, digamos así, de la filosofía ecuatoriana, de la historia de las ideas ecuatorianas, con importante producción en ese sentido, y es el momento en que él va a exponer los elementos más importantes de lo que él llamaba la ampliación metodológica, que iba acompañada de una que él llamaba también inversión de Hegel. No una inversión al estilo de la de Marx, sino una inversión que tenía que ver con reconocer que el concepto no era una síntesis, sino que contenía en sí mismo una contradicción. Y esa contradicción había que develarla porque era el lugar desde donde a partir del lenguaje, ¿no? Desde donde se podía tanto ocultar como develar una situación determinada. Entonces, yo diría que los aportes más importantes que hace Arturo Roig a la historia de las ideas es en el marco de esa ampliación metodológica, es antes que nada la noción de a priori antropológico de la que antes habíamos hablado, ¿no? En comparación con el a priori histórico de Foucault. Pero también el desarrollo de toda una metodología acerca de cómo leer un texto, que está presente, bueno, en la compilación que hizo la Universidad de Santo Tomás de los textos de Roig. Ahí están esos textos donde él insiste mucho en las formas de lectura, en las formas de ocultamiento o develamiento del discurso, digamos, de cómo el discurso transmite u oculta, y cómo leer en relación con el universo discursivo de una época, ¿no? Y cómo entonces a partir de eso también hablar, a partir de la noción de a priori antropológico y de la idea esta de comienzos y recomienzos de la filosofía, o sea que la filosofía no empezó una vez y luego tuvo un desarrollo lineal, sino que comienza cada vez que un sujeto se pone a sí mismo como valioso y considera valioso conocerse a sí mismo, ¿no? A partir de estas dos cosas, la idea de, bueno, justo eso, comienzos y recomienzos del filosofar, que para una historia de las ideas es un criterio teórico-metodológico fundamental. También sus estudios sobre la utopía en el Ecuador y sobre el humanismo en el Ecuador van a redefinir la forma de trabajar esos temas. ¿Qué es la utopía? No desde el punto de vista del contenido de la utopía, sino desde el punto de vista de las formas de la utopía, ¿no? ¿Cuál es la función de la utopía a partir de la forma utopía? ¿Cuáles son esas funciones? Y bueno, y en la última etapa, ya una vez que él vuelve, bueno, todo esto que te estoy diciendo de alguna manera está presente en su libro muy importante de esa época, que se publica en el año 81, que es Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, el cual ha sido considerado como una suerte de Biblia de la historia de las ideas, ¿no? Justamente por esto que produce una renovación completa epistemológica y metodológicamente para el trabajo en la historia de las ideas. Creo que, volviendo sobre las preguntas anteriores, es un libro que Palti no ha leído cuidadosamente y probablemente Santiago Castro Gómez lo haya leído muy sesgadamente desde su mirada Foucaultiana, ¿no? Pero sobre esto tenemos que tener diálogos con Santiago. Y como te decía, ya una vez que él está de vuelta en
en Mendoza cuando él retorna del exilio en el año 84-85 y que lanza desde aquí, desde Mendoza, sus proyectos de trabajar los pensadores más importantes de América Latina, ¿no? Entonces reúne un grupo de los cuales yo fui parte para trabajar los grandes pensadores de América Latina. Y en ese trabajo hacer un análisis profundo del lugar que ocuparon, de cómo se construye en el caso de cada uno de estos pensadores. Ahí estaban Martí, Eugenio María de Hostos, Rocafuerte, qué sé yo, Simón Rodríguez, en fin, todos los grandes pensadores de América Latina del siglo XIX, porque empezamos con el siglo XIX, cómo se va construyendo ese espacio teórico-práctico que es la historia de las ideas latinoamericanas. Ya más cerca del año 2000, y en particular en el 2002, 2002, si no me equivoco, 2001, 2002, se publica otro texto muy importante de Arturo que es Ética del Poder y Moralidad de la Protesta, que ya es un texto donde asume decididamente la problemática de la filosofía práctica, en particular la problemática ética y política, y la va a interpretar a partir de estas categorías. La ética del poder, como la institucionalización del poder, y la moralidad de la protesta como aquellas formas de emergencia no siempre sistematizadas, más bien espontáneas, ¿no? Y él dice, el filósofo tiene la obligación de interpretarlas y darles una voz filosófica que surgen desde abajo, ¿no? Como protesta. Por eso, desde la subjetividad de quienes manifiestan una necesidad. Y la necesidad primera, dice, es justamente la necesidad de dignidad, porque la dignidad es ordenadora de todas las otras necesidades, ¿no? Y este planteo ya más de filosofía práctica, no tanto de historia de las ideas, pero que también él lo va a rastrear en la historia de las ideas, ¿no? De hecho, ese texto, Ética del Poder y Moralidad de la Protesta, está encabezado por una cita de Martí, la famosa cita de Martí acerca de la contradicción entre la ley y la justicia, ¿no? Cuando Martí dice, seguramente lo tienes presente, cuando Martí dice, un hombre ha muerto, la ley lo ha matado, ¿quién mata a la ley? Bueno, cuando la ley, la eticidad que se ha institucionalizado se vuelve injusta, el reclamo de justicia que viene desde abajo, ¿no? Desde la moralidad de la protesta, exige una transformación de la ley. Bueno, eso es todo un problema y son además categorías filosóficas con las cuales es posible analizar lo que nos está pasando ahora, sin ir más lejos. Bueno, eso con respecto a Roy. Sí, vamos a Dussel. Con respecto a Dussel, hay expertos en el pensamiento de Dussel. Yo no me considero experta en el pensamiento de Dussel, aunque, como te digo, fue mi maestro, lo he leído mucho, conozco su obra. Yo diría, modestamente, que uno es el Dussel que empieza a trabajar en la línea de la filosofía de la liberación desde la Argentina, desde Mendoza en particular, hasta el momento del exilio, y probablemente un par de años más. Y otro es el Dussel del exilio, de las lecturas minuciosas que hace de Marx, del intercambio de ideas que tiene con los filósofos de la ética del discurso, con Apple, ¿no? Con Habermas, todos ellos, y de la pragmática, y que va a decantar finalmente en para una ética de la liberación en la edad de la, ¿cómo es el título completo? En la edad de la globalización, de la globalización y la de la globalización y la exclusión. Exacto. Del 98, Para sí. una ética de la liberación en la edad
de la globalización y la exclusión. Ahí decanta todo ese proceso último, ¿no? Entonces hay una distancia entre sus textos producidos en Argentina para una ética de la liberación y esa ética de la liberación. Y todo lo que escribe posteriormente, ya en perspectiva de análisis crítico de la modernidad y la propuesta que él hace de la transmodernidad, que a mí me parece que es sumamente sugerente, que hay que prestarle atención y hay que profundizarla, ¿no? Porque él, esa propuesta de la transmodernidad, digamos, ha quedado enunciada y trabajada por el mismo Enrique de una manera incipiente. Me parece que es necesario profundizar en esa propuesta, ¿no? Leer con atención esos textos y profundizar en esa propuesta. En fin, me parece que esos serían los aportes de cada uno de ellos, ¿no? Y además, cómo cada uno en la línea de la historia de las ideas y la ampliación metodológica y otro en la línea de una filosofía de la liberación, hacen aportes se tocan, digamos, se tocan, en muchos puntos se tocan y hacen aportes para el trabajo filosófico en América Latina desde América Latina. Eso sería lo que tengo que decir por ahora. Uno de los elementos más importantes de su obra, en este caso hablo por supuesto de la filósofa Adriana Arpini, es el pensamiento filosófico en el Caribe y las Antillas. Digamos que yo debo reconocerle, y se lo he reconocido fuera de la grabación, que es la parte que me parece mucho más interesante de su trabajo. Quisiera que nos contara un poco sobre el asunto de la reivindicación de la identidad desde ese lugar en particular, desde el Caribe y las Antillas, a propósito de conceptos como el de negritud, el de negrismo, esclavitud, racismo, pero también ese tránsito de la situación colonial a la neocolonial. Y sobre todo, uno de los elementos bonitos que usted denuncia es cómo el ensayo jugó un papel revolucionario. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de Eugenio María de Hostos, estoy pensando en las referencias a Martí, digamos por citar solo los casos más representativos. Yo quisiera que usted nos contara un poquito sobre ese trabajo suyo, sobre ese filosofar de las Américas, que generalmente casi siempre hablamos mucho del suelo, de lo continental, y las islas en general, este lugar queda casi subsumido por el asunto más continental. Entonces, nada, quisiera que conversáramos un poquito sobre ello. Sí, bueno, te voy a contar cómo es que yo llegué al Caribe desde la Argentina. Y además desde este lugar de la Argentina, de Mendoza, que ni siquiera está junto al mar, ¿no? Mendoza es un desierto junto a la montaña, o sea, nada que ver. Sucede que cuando te contaba recién, Arturo llega del exilio y empieza a reunir a un grupo de personas para trabajar grandes pensadores del siglo XIX, latinoamericanos. Empezamos a trabajar primero que nada en la problemática de la cuestión metodológica, la ampliación epistemológica y metodológica. Y en determinado momento, en una de las reuniones, teníamos un seminario permanente, nos reuníamos todas las semanas, los días viernes. En una de las reuniones llega Arturo con una lista de pensadores para que nosotros eligiéramos con qué pensador queríamos trabajar. Bueno, ahí estaban todos, ¿no? Alberdi, Sarmiento, Martí, Simón Rodríguez, qué sé yo, Euclides de Acuña, un montón. Y entre los que estaba Eugenio María de Hostos, que para nosotros era ilustre desconocido. La primera vez que escuchamos el nombre de don Eugenio María de Hostos. Y bueno, todos se apuraron a elegir a los pensadores más conocidos. Y yo me quedé apocada, no sabía cuál elegir. La cuestión es que cuando todos estuvieron elegidos, quedó Eugenio María de Hostos y no tuve más remedio que hacerme caso de él, cargo de él. Así fue mi llegada al Caribe. La cuestión es que cuando empecé a investigar un poco sobre este personaje,
sobre la tarea que él había hecho, sobre las cosas que había escrito, bueno, me quedé fascinada con toda la problemática del Caribe, y más en particular con la problemática de Puerto Rico y Cuba, con las Antillas, ¿no? Y Santo Domingo. Por supuesto, viajé varias veces a Puerto Rico, a Cuba, a Santo Domingo, en fin, para interiorizarme de ese tema, y cada vez que viajaba me interesaba aún más, ¿no? Ahí en el Instituto de Estudios Ostosianos, que lamentablemente ahora está disuelto por esas cosas de la política, estaban en ese momento realizando una tarea muy, muy importante que ha quedado inconclusa, que es la edición crítica de las obras de Eugenio María de Hostos. Así que, bueno, tuve ocasión de trabajar con esa gente muy amable, que me recibieron muy bien, me brindaron todo lo que me pudieron brindar. También con el Centro de Estudios Martianos en Cuba, en fin. El tema es que a medida que iba profundizando en esos temas, me fui dando cuenta de que la historia de las ideas en el Caribe tenía una singularidad respecto del resto de América Latina. Y esa singularidad estaba dada porque la experiencia del Caribe es diferente, ¿no? En el Caribe se da el primer proceso de independencia en Haití, y se da también el último proceso de independencia en el siglo XIX. Es decir, todo el arco de las independencias de América Latina empieza en el Caribe y termina en el Caribe. Y empieza con una situación muy, muy particular que no se da en otro lugar de América Latina ni del mundo, que es una revolución que tiene que ver, que es una revolución social. De lo que se trata es de terminar con el sistema esclavista. Es una revolución que hacen los esclavos para terminar con el sistema esclavista, ¿no? Toussaint Louverture, bueno, cuando Aimé Césaire escribe la biografía de Toussaint Louverture, él mismo dice, Toussaint Louverture vio muy claramente la situación, lo único que no vio, el concepto que le faltó, fue el de independencia. Es decir, a él le interesaba liberar, hacer una liberación social, ¿no? Más que una liberación política de ruptura del lazo colonial. Entonces, esa especificidad que tiene esa dimensión social en el Caribe no va a estar igualmente presente en el resto de América Latina. Le da singularidad al proceso del Caribe, porque el problema de la esclavitud, ¿no? Va a estar presente durante todo el siglo XIX, está directamente vinculado con el sistema de producción de la plantación colonial, ¿no? Y está profundamente enraizado en todos los procesos de independencia. Los primeros escritos de Martín, por ejemplo, del joven Martín, son los escritos de la cantera de San Lázaro, sobre la cantera de San Lázaro, que es el lugar, el presidio al que él es condenado cuando, siendo muy joven, estaba protestando por la falta de libertad de prensa, ¿no? Y es condenado a la cantera de San Lázaro, y los que están ahí condenados a hacer trabajos forzados son negros, la mayoría de ellos esclavos o libertos, pero que resistían de alguna manera a la autoridad vigente, a la implantación de la autoridad vigente, ¿no? Entonces, ese problema de la negritud, de la esclavitud, está completamente presente en todos los procesos sociales y políticos del Caribe, ¿no? Y le da singularidad a esos procesos. En el caso de Eugenio María de Hostos, a mí me llamó mucho la atención cómo trabaja él el proceso de lucha por la abolición de la esclavitud. Y cómo él denuncia, cuando finalmente España dicta las leyes de abolición, cómo él denuncia que esas leyes de abolición en realidad no modifican la situación real, porque ¿cómo se dice? La pérdida que los dueños de los esclavos tenían por el hecho de dejarlos libres tenía que ser pagada por la misma, por la misma producción, por la misma, por la misma producción de la actividad en Puerto Rico.
Entonces no era una auténtica liberación, sino que era pasar de una situación de esclavitud abierta a una situación solapada de esclavitud, de servilismo, digamos así, de servilismo que ponía en condición no solamente de esclavitud solapada, digamos, a los esclavos, sino a la misma, a toda la forma de vida. Él dice, somos esclavos azotadores de esclavos, es decir, somos esclavos porque somos esclavos de la situación colonial y a su vez nos descargamos azotando a nuestros propios esclavos. ¿No? Es una denuncia fuerte de la situación social, política e incluso podríamos decir racial, ¿no? La racialización de los problemas en el Caribe. Bueno, ese tipo de cosas me parecieron a mí siempre muy importantes, muy vigentes además, muy vigentes para la comprensión de las situaciones, no solamente del Caribe, sino de toda América Latina. Porque además, otra cosa importante, que es que las experiencias del Caribe, que vive el Caribe a lo largo del siglo XIX, son vividas después por el resto de América Latina, ¿no? De una u otra manera se repercuten en toda América Latina. En fin, bueno, este tipo de cosas es lo que a mí me interesó y por lo cual me dedico a trabajar mucho sobre pensadores del Caribe. Eso. Gracias. Y finalmente, yo creo que la pregunta más importante a propósito de estos dos encuentros, ¿no? ¿Y cuál cree usted que han sido sus aportes, los aportes de la filósofa Adriana María Arpini a la historia de las ideas? Esa es una pregunta tramposa. Porque, claro, eso, ¿cómo lo voy a decir yo? Lo tienen que decir otros. Yo puedo decir lo que yo creo que he hecho, que no sé si son los aportes más importantes, pero es lo que yo creo que he hecho. Yo he trabajado historia de las ideas y he trabajado filosofía práctica. En la conjunción de estas dos cosas he trabajado. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, he trabajado mucho el siglo XIX, en el Caribe de habla hispana y también francófona. He trabajado también pensadores del siglo XX de América Latina, de toda América Latina. Tengo alguna deuda con los pensadores brasileños y bolivianos. Tengo que trabajar un poco más eso. Hasta ahora no lo he hecho demasiado. Y por otro lado, he trabajado también en la perspectiva de la filosofía práctica, en particular de la ética y la filosofía política. Y dentro de la ética me ha interesado abordar en este último tiempo problemas en los que se conjugan cuestiones de bioética, de feminismo, vistos desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Ese es un ámbito que me parece súper interesante y que necesita ser más explorado. No sé si he hecho algunos aportes, pero por lo menos esas son las cosas en las que me ha interesado trabajar. Muy modesto para un trabajo intelectual muy bien logrado. Yo de todas maneras quisiera despedirme agradeciendo la inmensa generosidad de la profesora Arpini para conversar con nosotros, con la maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Invitarlos a todos que lleguen a esta entrevista a que pronto publicaremos el libro en la colección de la Biblioteca Colombiana de Filosofía. Hay que decir que ella sería la primera autora no colombiana publicada en la Biblioteca Colombiana de Filosofía. El título será Por las sendas de nuestra América. Por supuesto, es una antología de los textos de Adriana y un estudio introductorio que realizaría yo. Y que una vez ese documento esté, quisiéramos invitarlos a todos a que vayan a él. Será un texto donde se recoge esencialmente la obra de la profesora Arpini sobre diversos temas, diversos momentos,
y también generosamente ella compartirá un texto inédito a propósito de los últimos debates de la historia de las ideas y, digamos, las expresiones más contemporáneas del pensamiento latinoamericano. De mi parte no es más agradecer muchísimo y pues ya le dejo la palabra a Adriana para que sea ella la que se despida. Bueno, nada, agradecerte mucho el cuidado y el interés que has puesto en, en los distintos momentos de esta entrevista, que me he sentido muy cómoda, me ha gustado mucho conversar contigo. Espero que sea de utilidad para otros también. O sea que nada, gratitud y bueno, y alegría por haber establecido un lazo de amistad que espero perdure en el tiempo y que podamos hacer algunos trabajos en conjunto, algunas travesuras filosóficas. Eso. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.